¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. De nuevo vamos a hacer otro video de la clase de esta semana. Esta semana vamos a ver lo que es pH y pOH. Antes de seguir me gustaría hacer dos comentarios. Primero, ¿cómo les han parecido los videos? Me gustaría que me digan si les han gustado, qué bueno, que sean de utilidad. Y el segundo es que veo que también algunos de ustedes tuvieron unas dudas en los ejercicios que dejamos de tareas la semana pasada. Quisiera que hagamos un breve censo en los comentarios de este video. Ustedes indiquen cuáles son los que tuvieron más complicaciones para resolver o de plano no pudieron resolver. Estaré visualizando esos ejercicios también cuando yo los esté revisando, de manera que podré visualizar en cuáles se equivocaron más, ¿no? Ok, entonces antes de comenzar la clase quisiera aclarar algunas cosas en cuanto a su evaluación, recordando que la evaluación la vamos a hacer de la siguiente forma, que sería la suma de todas las actividades que llevamos hasta este momento. Hasta este momento ustedes han hecho 3 actividades, cada una tiene un valor. Este lo hicimos antes de irnos a la contingencia. Esta fue en la misma semana de la contingencia, ¿verdad? Esta fue la semana pasada. Y nos quedan únicamente la actividad 3.4, que sería la que vamos a analizar esta semana y ustedes van a resolver claramente. Y el examen parcial 2, este está agendado para el día jueves 2 de abril, si no me equivoco. El día jueves ustedes van a hacer el examen en línea. Les comento, el examen va a estar abierto de mediodía a las 7 de la tarde, más tardar, si no me equivoco. Si ustedes tienen otra sugerencia de horario, me la pueden dar. No la puedo dejar abierta todo el día, porque yo tengo que hacer la evaluación. Y de preferencia, no muy noche, porque también me complica un poco las cosas, ¿no? Entonces, si quieren que inicie de mañana a mediodía, pues muy excelente, ¿no? Si no tienen ningún comentario en cuanto a las horas, yo lo voy a dejar de 12 a 7 pm, ¿no? Más o menos, algo así. La actividad sería de incisos nuevamente, en donde vamos a tener un ejercicio. Ustedes tendrían que elegir la respuesta correcta de acuerdo a los cálculos que han hecho y se va a ponderar solo, ¿no? Ahora, si tienen algún comentario también me pueden decir, si tuvieron alguna duda en el error. Recuerden que Blackboard evalúa todo solo. Y nuevamente, día viernes yo ya tendría la evaluación parcial. Pueden irse a su libro de calificaciones y analizarla, ¿no? El viernes salimos de vacaciones, así que no tendrán un video hasta la siguiente semana, ¿no? Voy a subir un video por ahí de algunos comentarios. Y también, si quieren que resolvamos algunos, yo podría subir el video de los que les acabo de comentar, ¿no? Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Sería el pH como una medida de acidez de una solución, ¿no? Ya analizamos bastante lo que es las concentraciones de las soluciones, pero ahora vamos a ver cómo podemos analizar una solución en cuanto a su acidez, ¿no? Y vamos a poner esta imagen en donde cualquier solución acuosa va a tener este tipo de iones, ¿no? Generalmente en la química las soluciones se preparan a base del disolvente universal, ¿no? Que es el agua, se los he comentado en clase. Y el agua en realidad son varios iones que mantienen estable la molécula, ¿no? Nosotros conocemos que se compone de dos iones, dos átomos, perdón, de hidrógeno y un átomo de oxígeno. De forma que cuando llega en solución y por las interacciones intermoleculares que existen en la molécula del agua, hay una interacción muy interesante que es el puente de hidrógeno, que es lo que mantiene unidas a las moléculas de agua. También ahí mismo existen iones, ¿no? Estos iones son principalmente, si tuviéramos agua pura, iones H+, o de hidrógeno positivo, y OH-, o hidróxido, que tienen carga negativa, ¿verdad? Dependiendo de la concentración de estos iones, es qué tan ácida o qué tan básica, alcalina entre paréntesis, es la solución. Por ejemplo, en este vaso tenemos el mismo volumen de una solución, N solución, ¿no? En donde nada más tenemos iones de hidrógeno y hidróxido. De forma que visualmente podemos apreciar que ahí tenemos más concentración de iones hidrógeno. Por lo tanto, al haber más concentración de iones hidrógeno, nosotros vamos a llamar que esto es un ácido. Si tenemos la misma concentración de iones hidrógeno y de iones hidróxido, tendríamos un pH neutro. Quiere decir que sería, por ejemplo, el pH del agua que nosotros tomamos, ¿no? Neutro. Y también, si tuviéramos más iones de bases, entonces vamos a analizar que manejaríamos una base, ¿no?
Cuando manejamos una base, generalmente nos vamos en una escala, ¿no?, del pH, que sería la escala del inicial, del valor menor, sería muy ácido, hasta el valor mayor, que sería un valor muy básico, ¿no? De forma que aquí podemos apreciar que todo depende de la concentración de los iones de hidrógeno. De modo que si quisiéramos hacer un análisis, ¿no?, de cómo sería la concentración de los iones de hidrógeno, tendríamos que calcular la molaridad de los iones de hidrógeno en una solución. Pero se vuelve un torno complicado, porque la concentración de los iones de hidrógeno en una solución es muy baja. Es tan baja que se tuvo que hacer una escala diferente. Como tenemos aquí, si leemos el texto, es que frecuentemente las concentraciones de estos iones es baja y es difícil de utilizar. Se dice que estamos en el orden del menos 14. Si tuviéramos un pH neutro, ¿no?, menos 7. Y dependiendo si es menos 1, sería muy ácido, o sea, hay mucha concentración de iones de hidrógeno, sería 1 por 10 a la menos 1 moles por cada litro. Y si tuviéramos un pH muy básico, sería 1 por 10 a la menos 14 moles de hidrógeno. Por lo tanto, es una cantidad muy pequeña. Mientras más iones de hidrógeno tengamos, más ácida es la solución. Y es la ventaja, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos ácido clorhídrico y lo disolvemos en agua, vamos a analizar cómo el ácido lo que provoca en la solución es que haya más iones de hidrógeno, ¿no? Pero antes de eso, en 1909 se propone una escala práctica para la medición del pH, porque era muy importante poder calcular rápidamente la concentración de los iones de hidrógeno, y esta se define como el logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno. Es una pequeña fórmula, ¿no?, que el pH de una solución va a depender del negativo del logaritmo de las concentraciones de los iones hidrógeno. También, si nosotros quisiéramos calcular el pOH, que es una medida alterna, ¿no?, para los iones OH, sería que el pOH va a ser igual a menos logaritmo de los iones de OH. Y si nosotros tuviéramos el pH, es muy fácil calcular la concentración, porque si despejamos la fórmula obtendríamos que la concentración, recordando que estos corchetes indican concentración, de los iones hidrógeno sería igual a 10 o base 10 a la menos el pH. También para los iones OH, recordando esto es concentración, sería igual 10 a la menos pOH. Entonces, generalmente como tenemos dos límites, y hablábamos de los dos límites, ¿no?, que es 1 por 10 a la menos 1 y 1 por 10 a la menos 14, dependiendo de qué tan ácido o básico sea una solución. Esos números que dije es en concentración molar. Esos se dice que aplicando la escala logarítmica de base 10, tendríamos una escala del 1 al 14. Por lo tanto, la escala del pH es desde el valor 0 hasta el valor 14, donde 0 es muy ácido, es extremadamente ácido, extremadamente corrosivo, y 14 es muy básico. Al igual que el ácido, lo básico al extremo provoca cierta corrosión, ¿no?, provoca cierta interacción de los iones OH con la materia. Por lo tanto, es peligroso tener una solución de una concentración muy elevada, ¿no? Generalmente las soluciones que logran tener este pH o este pOH son bases o ácidos muy fuertes, los cuales se disocian completamente otorgando iones de hidrógeno en la solución, lo cual provoca que sea altamente corrosiva y peligrosa para el medio, ¿verdad? De modo que si tuviéramos, acuerdo a la escala, ¿no?, y sumamos el pH y el pOH, nos debe dar siempre 14. Esto es importante porque de esa forma nosotros podemos convertir de pH a pOH y de pOH a pH. Vamos a hacer algún ejercicio. Tenemos el primer ejercicio, nos dice que la concentración de iones de hidrógeno en el vino de mesa era 3.2 por 10 a la menos 4 molar, justo antes de que se removiera el corcho. Entonces teníamos un vino de mesa, que removemos el corcho y después de eso, imagino, ¿no?, se ponen ahí a tomar y hacen varias cosas en esta cuarentena, ¿no? Se consume únicamente la mitad. Se me hace extraño que se consuma la mitad, pero pues se consumió la mitad, ¿no?
y la otra mitad se dejó sin tapar al aire libre por un mes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se pusieron a tomar vino, dejaron ahí el vino destapado, ¿no? Un mes. Esto hace una interacción interesante porque el vino comienza a recibir medio diferente al que estaba acostumbrado, que en este caso sería aire. Entra aire al sistema del vino y comienza a interactuar, no comienza a reaccionar. Y el alcohol comienza a oxidarse. Y al oxidarse produce un ácido, ¿no? Ácido acético, un poco de ácido acético que logra amargar el vino, ¿no? De hecho, en los sistemas de producción de vino es muy delicado el asunto de cuánto ácido acético se produce por la oxidación del alcohol etílico. Y es algo muy regulado, no se tiene que estar midiendo el pH de vez en cuando. Y hay una enzima específica para que también no sea ni muy dulce ni muy agrio, ¿no? Ustedes a lo mejor en su vida van a probar un vino agrio, pues van a saber que es porque se oxidó el alcohol y provocó ácido acético, ¿no? Entonces, cuando se termina el tiempo del mes, se encuentra que el pH del vino restante fue de 1 por 10 a la menos 3 molar. Entonces, si se fijan, la concentración sube, ¿no? Después de un mes. Después de un mes de estar descubierto, los iones hidrógeno eran 3.2 y después, perdón, por 10 a la menos 4 y luego después por 10 a la menos 13. Quiere decir que sube la concentración de los iones hidrógeno, ¿no? Y vamos a calcular entonces el pH del vino en estas dos ocasiones. Ok, tenemos entonces que en el ejercicio 1 nos pide calcular el pH de la solución antes de que se abriera el corcho, o sea, cuando el vino estaba cerrado, y después cuando pasa un mes, ¿no? Vamos a usar esta fórmula. Vamos a calcular ahora el pH cuando o antes de que se abriera el vino, ¿verdad? Por lo tanto, tendríamos que sería el menos logaritmo base 10 de la concentración de los iones de hidrógeno, que sería 3.2 por 10 a la menos 4. De modo que si realizamos esta operación, nos da que el pH es igual a 3.522 y ese sería el pH del vino antes de que se abriera. Por cierto, el pH al meterse a una escala logarítmica no tiene unidades. Ahora, si realizamos el que es después, este sería antes, y ahora hagamos el después, tendríamos lo mismo, ¿no? Que sería el pH menos logaritmo base 10 de la concentración de los iones de hidrógeno, que ahora es 1.0 por 10 a la menos 3. Y nos da que es exactamente 3. Entonces, vamos a analizar los dos datos que obtenemos, ¿no? Vemos que el pH 3.522 es mayor al pH 3, ¿no? Siendo, voy a subrayar este con rojo y este con, vamos a usar verde, después y antes. Entonces vemos que los valores, cuando es después, el pH baja. Y de acuerdo a la clase que les comenté hace un momento, cuando el pH es más bajo quiere decir que es más ácido. Por lo tanto hay más iones hidrógeno. Y es claramente se ve el efecto que mientras más pasa tiempo, más iones hidrógeno va a tener el vino. Claro, siempre que esté expuesto al medio ambiente. Sí, este ejercicio también es algo sencillo para ilustrar algunos conceptos y nos pide que calculemos el pH de una solución de hidróxido de sodio que tiene una concentración de iones OH de 2.9 por 10 a la menos 4 molar. Cuando tenemos ahora una base, tendríamos primero que analizar que en primera son iones OH, ya no es iones de hidrógeno, porque no es un ácido. Y tendríamos que calcular el pOH primero. Entonces, el problema aquí es de que no nos pide el pOH, nos pide el pH de la solución.
Vamos a ver cómo podemos resolver este ejercicio. Ahora, para calcular el pH de una solución de hidróxido de sodio cuyos iones hidróxido tienen una concentración de 2.9 por 10 a la menos 4, primero tendríamos que hacer el cálculo de el potencial de OH, pOH, ¿no? Por cierto, la P indica potencial de hidrógeno, que sería pH, y potencial de hidróxido, que sería pOH. Ahora, para calcular los pH tendríamos que el menos logaritmo de la concentración de los iones OH. Por fortuna tenemos la concentración, entonces esto es directo, ¿verdad? Sería menos logaritmo de la concentración, que es 2.9 por 10 a la menos 4 molar. Bueno, quitamos molar, ¿verdad? Porque no tiene caso poner unidades. Y pOH, es igual a 3.57. Es el valor del pOH. Ahora, si tuviéramos una escala en donde analicemos la cantidad de qué tan básico es la solución, 3.57 es básico, es muy básico, porque estamos cerca del 1, ¿no? Si fuera una escala de pOH, pero la que se utiliza en realidad es la de pH, por eso nos pide el pH de la solución. Entonces, para calcular el pH de la solución tendríamos que utilizar el concepto de que pH más pOH nos da igual a la suma de la escala, ¿no? Que sería 14. De modo que si yo despejo pH de aquí, sería que el pH va a ser igual a 14 menos el pOH, dando como resultado la simple resta de 14. Bueno, voy a poner ya el valor, que es 10.46. Entonces, si analizamos el valor del pH, tenemos que es un pH muy básico con un valor de 10.46, muy lejano de los valores ácidos. Cuando una solución se considera ácida, es que estamos en el rango del 0 al 4, al 5. Ya al 6 estamos más cerca del neutro. Y una solución básica es arriba del 8.5. 8.5, 9, 10. Y mientras más arriba estemos, es muy básica, ¿no? Entonces aquí, como podemos analizar, esta es una solución básica. Y si tuviéramos contacto con ella, sería hasta incluso algo corrosiva, ¿no? Pero lo que nos interesa ahora es cómo familiarizarnos con la escala del pH. Recuerden nuevamente que tenemos una escala del 1 al 14, en donde el 14 es muy básico y el 1 es muy ácido, ¿no? También hay algunas soluciones que proponen un pH de valores negativos. Es común que ocurran en algunos casos cuando tenemos una solución de ácido muy concentrada y el ácido es muy, muy fuerte, tendríamos un valor negativo. Por lo tanto, hay ocasiones en donde esta va todavía menor, ¿no? Al menos 0.3 o n valor, ¿no? Y tendríamos valores negativos. Son ocasiones muy raras, no es muy frecuente. Y generalmente los ácidos que se manejan, tanto comercial como en la frecuencia que ustedes tengan a su disposición en su trabajo, van a ver que no es muy común tener este tipo de ácidos tan fuertes, ¿no? Y las bases también hay ocasiones en donde se pasa del 14 y nos vamos a 14.5, incluso hasta 15, ¿no? Pero son muy pocos frecuentes. Lo más común, y les recalco, sería del 1 al 14. Es la escala más común del pH. Bien, ahora tenemos que seguir el siguiente tema. Seguimos en pH, seguimos en pOH, pero ¿qué pasa cuando tenemos un ácido, pero no tenemos la concentración de los iones OH o OH? Bueno, tendríamos que explicar un poco del concepto de disociación de ácidos y bases. Generalmente esta parte del curso se explica y es muy extenso,
porque tendríamos que hablar un poco de equilibrio químico, pero en su temario no está incluido equilibrio químico, por lo tanto, pues se salvaron, ¿no? Es algo complicado estudiar equilibrio químico así de lleno, ya que entendemos es muy sencillo, pero lo bueno es de que no tenemos que abarcarlo, ¿no? Y luego sobre todo a distancia, ¿no? Que veo que hay veces que surgen dudas y no saben cómo preguntarme. Por lo tanto, no vamos a ver esa parte de equilibrio porque, como les repito, su temario no lo incluye. Y vamos a considerar de que vamos a ver únicamente ácidos y bases fuertes. Ahora, cuando tenemos un ácido fuerte o una base fuerte y la suministramos a una solución, lo que pasa es de que todo el ácido o toda la base se disocia. ¿Quiere decir esto? Bueno, que si nosotros tuviéramos una solución de ácido clorhídrico y la metemos a otra solución, lo que va a pasar es de que todo el ácido clorhídrico, todos los moles de ácido clorhídrico, moles, no concentración, moles, cantidad de sustancia, todos los moles se disocian, de modo que todo el ácido clorhídrico que entra se separa, pues se disocia, se separa en sus constituyentes atómicos iónicos, que sería hidrógeno iónico como un catión, y también tendríamos cloro como un anión, ¿no? Negativo. Ahora, siempre ocurre esto únicamente en ácidos fuertes. Siempre. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Y los que vamos a ver en la clase van a ser ácidos y bases fuertes, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a considerar del ácido clorhídrico? Bueno, que esta sería su concentración. Podemos indicar que todo el ácido clorhídrico tiene una concentración y que cuando está en solución esta concentración se disocia a concentración de iones de hidrógeno. Estos iones de hidrógeno son los que nosotros podemos usar para obtener el pH, los que voy a meter en la fórmula del logaritmo menos logaritmo de la concentración de los iones de hidrógeno, ¿verdad? Y en algunos casos pues sería, a lo mejor les pregunto, ¿no? Como en el ejercicio 11 de la clase, y les pregunté cómo obtendríamos las concentraciones de los iones de cloro. Realmente no es un dato muy útil, pero lo que sí les digo es que si conseguimos los iones de hidrógeno, conseguimos, por ende, los iones de cloro. Y cuando tenemos una base fuerte, ahora, perdón, antes de seguir, hay que notar de que es importantísimo los coeficientes estequiométricos en este caso. En este caso, pues un mol de hidrógeno, pues se me va a disociar en un mol de hidrógeno, y un mol de cloro se me va a disociar en un mol de cloro, ¿no? Porque aquí tenemos que nada más hay un átomo de cloro y un átomo de cloro y un átomo de hidrógeno en cada molécula de ácido clorhídrico. Pero ¿qué tal si la molécula cambia? Como es el siguiente caso. Ahora, para una base, tendríamos hidróxido de calcio, en donde tenemos que la molécula está compuesta por un átomo de calcio y dos moléculas de OH, ¿no? Entonces tendríamos que el calcio como catión trabaja con un estado de oxidación 2, una valencia de 2, y el ion hidróxido, para poder complementar ese estado de oxidación, tiene que ser dos moléculas. Por lo tanto, se va a disociar totalmente en la solución del hidróxido de calcio, pero un mol de hidróxido de calcio produce un mol de calcio catión y 2 moles de hidróxido anión. Y estos son los que nosotros vamos a usar. Esta sería la concentración de hidróxido de calcio. Esto es una base, por eso lo puse en rojo, porque son bases. Acuérdense que las bases son las que tienen los como anión o H. Después tendríamos la concentración de los iones de calcio. No me interesa mucho generalmente cuando estoy hablando de bases, perdón. Lo que me interesa siempre va a ser la concentración de iones hidróxido. Y esto pues para obtener el pOH. Y con el pOH yo puedo obtener el pH. Pero ¿qué pasa si yo les doy la concentración del hidróxido de calcio y no les doy la concentración de los iones de hidróxido, ¿no? Cuando pasa eso, tendríamos que aplicar esta pequeña ecuación química para determinar cuántos moles se producen en la disociación. Es importante que siempre lo hagamos, que cuando tengamos un ácido o una base que se disocia, ¿no? Generalmente los problemas de pH y los ejercicios de pH o pOH tienen que ver con la disociación. Y cuando se disocian, ocurre esta ecuación, ¿no? Entonces se separan sus constituyentes en sus
formas iónicas como catión y anión, y de aquí nosotros podemos establecer una ruta para poder resolver y obtener, por ejemplo, la concentración si nos dan el pH. ¿Qué tal si nos dan el pH? Perdón, el pH, con el pH obtengo el pOH y con el pOH obtengo la concentración de los iones de OH, y después de la concentración de los iones de OH obtendría entonces la concentración de el hidróxido de calcio. Con el pOH medido nosotros podemos aplicarlo obtener la concentración, ¿no? Ahora, ¿qué utensilios se usan en el laboratorio para poder medir pH? Esto lo pongo como un paréntesis de la clase porque pues yo tengo entendido que a uno de ustedes, de los dos grupos, les estoy dando laboratorio. Esperamos regresar en abril, ¿no? Pero hay diferentes utensilios que se utilizan para medir el pH. Uno de ellos son unos objetos que se llaman tiras reactivas, ¿no? Que lo que hacen es que es un papelito, un pedazo de papel. Voy a cortar un papel que tengo aquí. Sí, un pedacillo de papel, ¿no? Y es como un papelito. Y se mete en una solución, en agua, y cuando se mete en la solución, nosotros empezaríamos a observar cómo cambia del color, ¿no? Cómo cambia el color. Y dependiendo del color o de la tonalidad que tome este papelito, es de acuerdo a un estándar que se tiene ahí mismo, es el pH que se toma. Eso es muy antiguo, se usa y hace estándar. Por muchos años ha sido el método para medir el pH, pero después con la instrumentación y los controles electrónicos se comenzó a utilizar electrodos que lo único que hacen es medir el potencial de hidrógeno por medio de una pequeña reacción que ocurre electrolítica en la solución, ¿no? Pues mientras haya oxígeno podemos obtener por correlación, ¿no? Cuánto hidrógeno hay dentro de la solución. Entonces eso es una pequeña, imagínense como un electrodo, ¿no? Con un cablecillo, en un cable que está conectado a un equipo. Entonces se sumerge en la solución y tiene un display, ¿no? Y el display marcaría el pH. Son muy delicados estos electrodos porque pues no son muy caros, pero son costosos. Y si tratas mal el electrodo para medir el pH o el pOH, bueno, más que nada el pH, suelen contaminarse y ya no da una buena lectura, ¿no? Entonces son muy delicados. Mucha gente no les tiene confianza porque hay veces que se descuidan, ¿no? Entonces si se descuidan, pues no va a ser una lectura correcta, y por eso en muchísimos métodos analíticos se utiliza como estándar el papel analítico para medir el pH, pero ya en algo más sofisticado como en investigación o en una empresa donde le interese muchísimo saber el pH de sus jugos, el pH de su leche, tendríamos que utilizar métodos más sofisticados, que sería un controlador digital conectado a un sensor de oxígeno que estaría sumergido en la solución, y todo esto por software se controla, ¿no? Ahora es más sofisticado el asunto. Pero esa es la aplicación real, ¿no? De todo esto. La aplicación real es cómo nosotros estamos analizando y obteniendo los conceptos y aplicarlos al trabajo que ustedes van a tener, ¿no? Ahora, siempre es un indicador importante para poder tener una correlación directa y aproximada con el pH y la concentración que vamos a tener. Por ejemplo, vamos a ver este ejercicio. Y si yo tengo una solución de ácido clorhídrico 1 por 10 a la menos 3 molar, ¿cómo sería su pH, ¿no? Y una solución de hidróxido de bario 0.02 molar, ¿cómo sería su pH? Vamos a calcularlo. Ahora tenemos este ejercicio en donde primeramente vamos a calcular el inciso A, que es el pH de ácido clorhídrico con una concentración de 1 por 10 a la menos 3 molar, ¿no? Entonces, aquí generalmente se utiliza una estrategia didáctica en donde mencionamos que al inicio nosotros tenemos 1 por 10 a la menos 3 de concentración o moles, y al inicio el ácido clorhídrico no está disociado, pero al final el ácido clorhídrico, como es un ácido fuerte, todo se disocia, por lo tanto la concentración final es 0, y la concentración de sus iones sería el equivalente a los moles que iniciaron. En este caso, como nosotros tenemos que un mol, lo voy a subrayar, ¿no? Un mol de ácido clorhídrico produce un mol de hidrógeno,
como catión. Entonces tendría la misma concentración, 1 por 10 a la menos 3, y también un mol de ácido clorhídrico va a producir un mol de ion cloruro. Entonces sería 1 por 10 a la menos 3. Sin embargo, el único que me interesa en realidad es este, ¿no? Porque con ese yo puedo calcular el pH rápidamente aplicando la fórmula que decíamos que el pH va a ser igual a menos logaritmo de la concentración de los iones. Aquí tengo un error, ¿no? Esto es más, de los iones hidrógeno. De forma que, acá esto es menos, de forma que si esto lo aplicamos, obtendríamos que el pH va a ser igual a menos logaritmo de la concentración de los iones hidrógeno, que es 1 por 10 a la menos 3. Por lo tanto, sería que el pH va a ser igual a 3. Con esto concluimos esta parte. Lo importante es identificar cómo se disocia el ácido. Lo vuelvo a explicar. Recuerden que si tienen, ya lo borré aquí, que si tienen un mol, hablando que este mol va a ser estequiométrico, porque entra un mol, ¿no? Produce un mol y un mol. Recuerden que este número, que es el coeficiente estequiométrico, está implícito. Si no hay un número es 1. Por lo tanto, aquí tenemos que un mol de ácido clorhídrico va a producir un mol de hidrógeno atómico en su especie iónica, ¿no? Como catión. Y la concentración pues va a ser proporcional, ¿no? Si un mol produce un mol, 1 por 10 a la menos 3 me va a producir 1 por 10 a la menos 3. Aquí la cosa cambia con lo del hidróxido de bario, ¿no? Acá ya le voy a hacer zoom, ¿no? Tenemos que un mol produce 2 moles de OH. Entonces aquí me cambia la cosa. Porque cuando yo llene la tabla de inicio y final, esa tabla, por cierto, es muy útil para esto. Yo digo que al inicio yo tendría 0.02 molar o moles y no tengo ninguna de las especies iónicas, ¿no? Pero al final este queda en 0 porque se disocia todo, acuerden, todo se separa, por lo tanto no queda ninguna molécula de hidróxido de bario, o se considera que no queda ninguna molécula al ser una base fuerte. Y aquí me va a quedar que como un mol produce un mol, me quedaría 0.02. Lo mismo, ¿no? Si aquí teníamos 0.02 moles, como tenemos 1 a 1, 0.02 moles, ¿no? Pero con este cambia, porque si teníamos, y lo voy a subrayar de amarillo, 1 a 2. Por lo tanto, por cada mol de hidróxido de bario que se disocia, se producen 2 moles de iones hidróxido. De modo que sería 0.04. Y ahora sí podemos resolverlo, ¿no? Entonces, aplicando la misma estrategia, únicamente aquí sería pOH. pOH va a ser igual a menos logaritmo de los iones de OH, ¿no? Entonces, pOH va a ser igual a menos logaritmo de 0.04 y el pOH nos da como resultado 1.397. Ok, tengo eso. Voy a corroborar nada más en el logaritmo de 1.3. ¿Sí? Sí, eso da. Ok, entonces aquí tendríamos que aplicar el concepto de la escala, es decir que el pH es igual, pH más pOH sería igual a 14 y pH sería igual a 14 menos el pOH, que es 1.397, de modo que nos da 12.60, ¿no? Bueno, redondeado, pero el valor correcto sería 14 menos 1.397
12.63. Y ahí terminamos. Ahora, el único truco aquí es identificar cuándo la relación estequiométrica va a ser distinta, ¿no? Vuelvo a poner en rojo. Cada coeficiente estequiométrico nos va a dar la pauta para identificar cómo cambia la concentración con respecto a la disociación. Entonces aquí tenemos un 2, por lo tanto van a ser 2. Por cada mol de hidróxido de bario se producen 2 moles de iones hidróxido. ¿Ok? Vamos a hacer el siguiente. Ok, el siguiente ejercicio nos marca que es el último que vamos a ver este video en este tema, que el pH de una solución que contiene una base fuerte es de 1.88 a 25 grados centígrados. Estamos ahora hablando de pH. Calcule la concentración de la base, de antemano sabemos que es una base, de hecho pues 1.88, por lo tanto es una base, está fuerte la base, tiene un pH fuerte, es muy básico. Y nos pide que si fuera una base como el hidróxido de potasio, que calculemos la concentración, y como el hidróxido de bario nuevamente. Ok, vamos a realizarlo. Vamos a hacer el mismo proceso, pero ahora analizando ácidos y bases. Bien, ahora vamos a hacer este ejercicio en donde tenemos el pOH, nos dan 1.88. La temperatura nada más nos indica que la solución está a temperatura ambiente, por lo tanto pues es un valor más, ¿no? Y queremos la concentración de hidróxido de potasio, por lo tanto, pues yo estoy buscando esto. Sabemos que al inicio la concentración iba a ser esa. Al inicio iba a ser esa, entonces, bueno, así lo vamos a hacer. Y al final, la concentración, como va a ser una base fuerte, todo se va a disociar. De modo que al inicio también estos 0, ¿no? Estos no aplican porque no hay iones. Vamos a considerar que no hay iones. Y vamos a aplicar el concepto de que, de acuerdo a la estequiometría, tendríamos que un mol de hidróxido de potasio produce un mol de potasio iónico y un mol de ion hidróxido, de modo que sería lo mismo, ¿no? Sería la misma X, porque es un mol y un mol. Yo no conozco esa concentración, pero la vamos a obtener aplicando el concepto de pOH. Entonces decimos que el pOH es igual al menos logaritmo base 10 de la concentración de los iones hidróxido, y así, si despejamos, obtenemos que la concentración de los iones hidróxido sería igual entonces a base 10 a la... yo pongo este gorrito, ¿no? Para indicar que es elevado a la menos el valor del pOH. Entonces, si queremos calcularlo, sería que la concentración de los valores de OH, de la concentración de los iones hidróxido, va a ser igual a 10 elevado a la menos 1.88. Si no me equivoco, esa es el pH, ¿no? Ya lo habíamos indicado acá, ese es el pH. Muy bien. Y el valor numérico de esta operación es importante que lo noten, ¿no? Ahí en sus calculadoras científicas van a encontrar una tecla, la tecla log, ¿no? Esto es un paréntesis, la tecla log, y si ustedes usan, dependiendo de la calculadora, ¿no? Pero arriba tiene con letras amarillas, yo tengo una Casio, con letras amarillas, naranjas, tiene algo que dice así 10x. Entonces, si ustedes aplican la función shift, van a tener 10x. Entonces, nada más pondrían 10 shift log y les va a aparecer un 10 así como que todo cuadrado. Y pondrían el número, menos 1.88, y les va a dar el valor, ¿no? Voy a borrar esto. Entonces, nada más para que ustedes supieran cómo hacerlo en su calculadora. Y esto es 0.01318 mol por litro. Aquí sí, esto sí tiene unidades, porque son unidades, y siempre van a ser molaridad. Hay veces que puede ser molar, ¿no? Perdón, moles. Pueden ser moles,
pero generalmente da la concentración molaridad. Lo que ustedes van a meter en la fórmula esta, donde indicamos concentración aquí, esto es molar, una notita. Ahora ese valor, por cierto, ¿no? Si ustedes no tienen la función que les acabo de decir de logaritmo, igual pueden poner la tecla, poner 10 y luego introducir la tecla del gorrito que está escrito ahí. Hay un gorrito. Y luego ya pueden poner el menos 1.88. Y debe dar lo mismo, ¿no? Voy a verificarlo. 10, gorrito, menos 1.88. Y sí, efectivamente da lo mismo, ¿no? Que es 10 elevado a tal número. Recuerden, este logaritmo es base 10. Por lo tanto, la operación contraria es 10 a la. Vamos a hacer el siguiente. Esta es la concentración de, como resultado, ¿no? De hidróxido de bario. Perdón, de hidróxido de bario no, ¿verdad? Es de los iones hidróxido y nos pide la concentración de hidróxido de potasio. Por lo tanto, yo sé, y voy a hacer algo estequiométrico, ¿no? Que la concentración de KOH, del hidróxido de potasio, va a ser igual a una relación estequiométrica, ¿no? Que sería 0.01318 mol litro, mol de hidróxido de potasio. Y aquí, no, este es mol de OH. Y aquí pondría, voy a hacerle suma a esto, porque si no, no me va a caber. Okay. Decimos que un mol de OH, ¿a cuántos moles de KOH equivale? Yo sé que en su mente están diciendo el valor, que es efectivamente este, ¿no? Tenemos uno aquí y el valor acá es 1. Por lo tanto, un mol de iones hidróxido equivale a un mol de KOH. Cerramos paréntesis y esto se resuelve, ¿no? Simplemente es para eliminar unidades. Voy a ponerlo en rojo. Entonces eliminamos unidades aquí. Y nos queda que la concentración sería igual a 0.01318 mol por litro. Aquí tiene el mismo valor numérico, pero vamos a ver el siguiente caso para que vean que todo depende de la estequiometría de la reacción de disociación. Muy bien. Ahora, en este caso, tenemos lo mismo, ¿no? Aquí tenemos un mol de hidróxido de bario, aquí tenemos un mol de bario, pero acá tenemos 2 moles de ion hidróxido. Vuelve a pasar lo mismo que en el ejercicio anterior, ¿no? Entonces, en el inicio y al final, ¿no? Al inicio nosotros tenemos, no sé, X. Y no consideramos los iones. Y al final sé que todo se va a disociar, que me va a producir los mismos moles que había al inicio, pero aquí me va a producir 2 veces los moles hidróxido, ¿no? 2 veces los moles hidróxido. Porque sería, recuerden nuevamente la relación estequiométrica, esto 2 viene de acá, ¿no? Porque por cada mol que se produce de hidróxido de bario, o por cada mol que hay de hidróxido de bario, hay 2 moles de ion hidróxido. Y seguimos el mismo caminito, ¿no? Que el pOH va a ser igual al menos logaritmo de OH. No tenemos la concentración, así que simplemente vamos a poner la otra fórmula del base 10, es decir, que la concentración de los iones hidróxido va a ser igual a 10 a la menos 1.88. Y al hacer eso, realizamos la operación y tendríamos que
la concentración de los, de los iones hidróxido es igual pues a ese mismo valor numérico, ¿no? Es 0.01318 mol por litro. Es el mismo valor numérico. Aquí lo que cambia es cuánto sería la concentración de hidróxido de bario. Entonces ya tenemos la concentración de los moles de ion hidróxido, pero si aplicamos la relación estequiométrica que habíamos hecho acá, nos va a salir diferente, ¿no? Y voy a hacerle zoom. Tenemos que para calcular la concentración del hidróxido de bario sería igual a 0.01318 mol de OH por cada litro. Y esto, si aplicamos el factor estequiométrico, decimos que por cada 2 moles de OH se tiene 1 mol de hidróxido de bario, ¿no? Espero que quede comprendido esta parte. De nuevo me regreso a la parte de la reacción de disociación, en donde tenemos que por cada mol que se disocia se produce 1 mol de bario catiónico y 2 moles de ion hidróxido. Así que básicamente es dividir eso entre 2. Así de fácil. Entonces la concentración de hidróxido de bario sería igual a 0.01318 entre 2, que es 0.0659 mol por litro. Claro, aquí ya es mol de hidróxido de bario, ¿no? Y aquí concluimos el ejercicio. Anuncio extra. Recuerden, cualquier comentario, cualquier duda, mándenme un correo. Hay en la carpeta de las actividades en el Blackboard está un foro de dudas, el debate de dudas. Ahí pueden comentar. Veo que pocos comentan y a todos los que han comentado les he contestado. Si no les contesto es porque ya resolvieron la duda. Así que por favor les invito a participar. Yo no sé, no es difícil dar clase en línea porque no veo retroalimentación de ustedes, no veo sus caras, no veo sus rostros. Así que sería muy bueno que comenten, que hablen, que participen. Y necesito saber de ustedes, ¿no? Que están vivos, no sé, me han entregado las actividades, otros no me las entregaron. Entonces es importante que me hagan una retroalimentación de cómo va, cómo se sienten. Y voy a poner un foro ahí principalmente en la actividad en la carpeta de PHPOH, de saber cómo se sienten ustedes y se sienten listos para el examen, sino que podemos hacer, ¿no? Recuerden al final de este video incluir sus comentarios de cuál ejercicio se les hizo muy difícil resolver y tuvieron dudas de la actividad 3.3 para yo hacer un ejercicio por ahí del martes, lo estaré subiendo para que puedan estudiar. El examen es el jueves. Yo no quiero que les vaya mal, quiero que les vaya muy bien. Así que hay que ponerse a estudiar de todo lo que hemos hecho, de todas las tareas, de todo lo que vimos en clase y lo que hemos visto hasta esto en las clases virtuales. Les invito por favor que vean los videos. También he visto que siento que no los ven o los adelantan. Digo cosas importantes a veces, aunque pues la imagen se ve igual. Digo cosas importantes y son claves para que puedan entender algunas cosas. Me preguntan mucho sobre la densidad. Les he dicho y les he repetido 1.000.000 de veces, la densidad depende de la solución. Si la solución cambia, la densidad va a cambiar. Entonces, cuando ya les digo considera la densidad de uno, pues considera la densidad del agua, ¿no? Pero si no, no puede ser la densidad del agua porque es una solución, es una mezcla. Va a tener otra densidad. Entonces, hay cosas de que veo que todavía no captan del todo. A lo mejor es por parte de cambiar toda la dinámica, ¿no? De clase virtual, presencial a clase virtual. Pero les invito que retroalimenten, que pregunten, que participen. Si no tienen dudas, pues qué bueno, ¿no? Qué excelente, me parece fantástico y sigan así. Si no, para aquellos que sí tienen dudas, preguntas, no les dé miedo, no pasa nada, para eso estoy. Y pregúntenme, ¿no? Pueden darle el comentario, den like al video, suscríbanse a mi canal, mándenme correos, nada más ustedes lo tienen, acuérdense.
los correos para que del correo institucional puedo ver y comentar todas las preguntas que ustedes tienen, se las voy a contestar. No nomás, pues sean prudentes, ¿no? Yo sé que ustedes pues, no tienen compromisos. Generalmente me mandan correos a las 2 de la mañana, entonces pues no los voy a contestar a las 2 de la mañana, no estoy despierto. Pero pues a una hora prudente, claro que sí, con todo gusto, para eso estamos, ¿no? Muchachos, cuídense mucho, estamos pendientes, recuerden hacer la tarea, cualquier duda que tengan comentarme, denle like al video y también, muy importante, hay que estudiar porque el jueves es el examen, el jueves les doy calificaciones parciales, ¿no? El lunes en 2 semanas comenzamos, de acuerdo a la calendarización que hicimos de las clases virtuales, comenzamos la unidad 4. Cuídense, manténganse seguros y por favor hagan lo mínimo posible, ¿no? No queremos que les pase nada a ustedes ni a su familia, así que en esta contingencia hay que mantenernos dentro de nuestros hogares para contagiar lo menos posible y esparcir lo menos posible, ¿no? Aquí en Mexicali ya ven que está subiendo los casos, ¿no? Entonces, cuídense muchachos, un gusto saludarlos y espero que estén bien. Un saludo.